Listo. Entonces, importante que a todos les aparezca ahí su foro para que puedan entregar la macroestructura del texto. Es decir, que me digan a mí cuál es la tesis y cuáles van a ser como los argumentos o los temas, más bien, los temas sobre los cuales se va a fundamentar el texto. ¿Listo? Bien, entonces vamos a arrancar. Escojamos un tema. Cada uno empiece a pensar cuál es el tema que va a seleccionar y vamos a empezar a determinar las tesis. Busquen el tema y cuéntenme la tesis. Cuando crea que tienen el tema, me van diciendo, profe, listo, tengo el tema. Entonces vamos y revisamos el tema y la tesis. ¿Listo? Cuando quieran compartir también, revisamos entonces lo que pueda compartir para como pues revisar qué llevan en esa macroestructura, que es la que van a montar en el foro. Vale. Listo. Mahler, ¿cómo va? Bien, profe. ¿Listo? ¿Ya tiene claro cuál va a ser el tema que va a seleccionar? No, aún no estoy pensando. Listo, hágale pues. Bueno, Profe, Dime, qué pena una preguntita. señora. La idea es conseguir el tema, validamos la tesis y esa información la publicamos en el foro. En el foro tienes que poner la tesis y tienes que poner la macroestructura, es decir, tienes que poner como de qué tema a qué tema vas a ir, cómo vas a abordar la temática, cómo vas a abordar la tesis. Puede ser con un dibujo, lo hacen en una hoja, le toman la foto y lo montan, o pueden hacerlo directamente en el computador. Es como la macroestructura. Tesis y cómo lo van a trabajar. Vale, eso lo subimos ahorita, ¿cierto? El foro no necesariamente. El foro tienen estos días para montarlo. La idea es que hoy por lo menos se vayan con la tesis clara. Listo, pues yo la verdad estaba pensando en un tema, no sé si puedo hablar. Claro que sí. Esto era sobre, aquí en Colombia, el tema de abusadores sexuales. Están poniendo esto, intentando poner esa ley donde haya cadena perpetua. Entonces, pues esa idea se me ocurrió, no sé si me sirva el tema Listo. como tal. Ese es un tema. La cadena perpetua para violadores de menores, ¿cierto? Ese es el tema, cadena perpetua para violadores de menores. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Estás a favor o estás en contra? Personalmente, eso, estoy a favor de que sea cadena perpetua. Listo. Entonces, empieza a construir como que la tesis y tus argumentos de acuerdo a esa postura. Es decir, como que la tesis puede ser algo como que la cadena perpetua para violadores de menores es una muy buena opción, o es una buena opción más bien, es una buena opción para tal cosa. Esa podría ser la tesis. Tú vas a nombrar o vas a poner una tesis positiva frente al tema, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían tus argumentos? ¿A Mis quién vas a argumentos, nombrar como argumento? Es decir, ¿cuál sería la macroestructura? o sea, como, Vas a o empezar sea, hablando de qué y luego de qué. ok. Esto, pues pensaba en iniciar esto, como que meterme como en la mente de esas personas, hablar sobre la parte psicológica de esas personas en el hecho de realizar esos actos. Bueno, entonces tendrías que buscar un argumento de alguna autoridad desde el área psicológica para ver, bueno, por qué se da que estas personas abusan de los niños. Entonces sería un argumento de autoridad. Bueno, entonces en tu macroestructura ya llevas, voy a arrancar hablando por una cuestión psicológica. Listo. Luego, ¿qué hablarías? En el tercer párrafo, ¿qué hablarías? El primero es de introducción. El segundo ya sabemos. En el tercero, ¿qué podrías hablar, Dayana? Pues en el tercero ya sería como tal de eh, nombrar a favor o en contra de esta ley que están intentando hacer aquí en Colombia. Hablarías de la ley. Listo. Entonces, hablarías directamente de qué es la ley. Listo. Luego, ¿qué hablarías? En el Pues siguiente luego, párrafo.
Pues sería ahí ya mi opinión personal, ¿no? Donde, Tu opinión personal debe estar soportada en algo. ¿Por qué tu opinión personal? ¿Tú por qué piensas eso? ok, o sea, soportar yo porque pienso que estoy a favor de que esa ley sea así. Sí, es decir, tú puedes dar tu opinión, pero danos un argumento. Es decir, ¿por qué? Ajá. Ahora, podrías buscar un ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado con algún violador que tú encuentres un ejemplo? O que de pronto tú encuentres unos datos, unas estadísticas de a cuántos niños se violan y no sé, podrías buscar como esos datos. Estaríamos hablando de un argumento, de hecho. Ok, entiendo. Ahora, yo te podría poner un dato o una cosa más polémica dentro de tu texto y te haría la siguiente pregunta. ¿Qué tal que ese violador fuera tu papá o tu hermano? Uy, no pensar. Pues esa es Uy, la sí, idea. sí, es que Argumentame qué pasaría. mm, Entonces, la idea sería La como misma. seguir respaldando, ¿cómo? respaldando esta opinión. O sea, después de poner como esa pregunta polémica, sería como mi posición de seguir respaldando, ¿no? Claro, porque tú vas a tener que seguir respaldando. Si tu tesis era que es que esa es la mejor decisión que se pueda tomar en la ley, pues entonces trata de meter un contraargumento o trata de meter esta idea de, bueno, ¿y qué pasaría si esto fuese o el violador estuviese dentro de mi familia o dentro de nuestras familias? ¿Seguiríamos pensando en una ley de cadena perpetua para ellos o de muerte o de qué pensaríamos frente a eso? Como eso también me serviría como opinar o reflejar en la experiencia vivida de alguien muy cercano. Por ejemplo, o sea, tú eres dueño de lo que vas a escribir. A lo que voy yo es a que no me digas como estoy de acuerdo con la ley y ya. Pues no, métele cosas que de verdad sean interesantes, porque cuando ya tú dices como que venga, y si pasa en mi familia, pues que también vayan a cadena perpetua, perpetua, perdón. Entonces uno dice como que bueno, listo, esa es una postura firme de la estudiante y la va a defender. ¿Listo? Ok, listo, profe. Listo, Súper. Dayana. Muchas Bueno, gracias. vale, bien. Quien adicional a esto ya tenga pues su tema, tratemos aquí de debatirlo a ver cómo lo Profe, podemos pues mejorar. no sé, yo estaba mirando y estaba como buscando temas así llamativos, ¿no? Entonces, encontré algo que habla sobre la legalización de la prostitución, que sería como el tema, ¿no? Y pues para mí la tesis sería la prostitución, el empleo más antiguo sin legalizar en muchos países. En muchos países no está legalizado. Es más de un abogado, pareciera tu tesis. ¿Más que? Parece más de un abogado tu tesis que una profesión sin legalizar. Me gusta como título, pero ¿tú qué piensas? ¿Se debe legalizar o no se debe legalizar? Pues yo digamos, defendería la legalización en el sentido de que así se acabarían muchas mafias, ¿no? Interesante, esa es una buena postura, que con la legalización se acaba el negocio, Sí, eh, exacto. listo, está chévere. Ahora, eh, perdón, Mayra, tú tienes esposo, novio, Sí, sí, señor. bueno, y entonces si la legalizamos y la convertimos en una profesión ya oficialmente y tu esposo entonces se va a una casa de esas, Pues, profe, ahí entraría lo que su merced hablaba de la ética, ¿no? Entonces, ahí está, moralmente, la persona tiene su derecho a escoger porque lo puede hacer en mi postura, ¿no? O sea, yo lo pongo en mi postura. Lo pueden hacer tanto si está ilegal como si está legalizado. O sea, pues, la persona que lo va a hacer sea como sea. Entonces, pues para mi caso no influiría. eso es un argumento de razón. La gente lo va a hacer, así sea legal o sea ilegal, la gente lo va a hacer, porque no Sí. tiene, o sea, el acceso al servicio no tiene nada que ver con la legalidad o la ilegalidad. Eso es un argumento. Eso lo puedes usar. Mm, ¿Listo? Pues ahí tienes elementos que te van a servir. vale, sí, señor. Bueno, ¿Puedo dar mi idea? claro que sí, pero
Imagínense que es que esto se acaba muy rápido. Ok.